Hola a todos. Bueno, pues hoy vamos a arrancar con el tema 7 y es un tema complicado porque, bueno, la primera parte que es la que vamos a tratar, aunque el tema se llama siglo XVII, un siglo entre el esplendor y la muerte. eh, bueno, pues es un tema muy especial para mí porque parte de este trabajo y de la parte que os voy a contar está extractada de la tesina que yo hice hace ya unos cuantos añitos sobre capitanes de la flota de Indias entre 1645 y 1655. Es un tema complicado porque además hemos de pensar las fechas y el momento en el que se graba este texto, ¿vale? Este vídeo, que hoy es 19 de abril de 2020, justo en plena crisis del coronavirus. Por eso se hace un poco más complicado hablar de una primavera en la que hace unos cuantos años Sevilla ya vivió una situación, sino incluso peor y más dramática a la que estamos viviendo en el día de hoy. Pero bueno, arranco, ¿vale? Bueno, pues el siglo XVII arranca con grabados tan maravillosos como este grabado de Henry Focken, en el cual vemos esa cartela de Qui non ha vista Sevilla, non ha vista maravilla. Quien no ha visto Sevilla no ha visto maravilla. Vemos esa ciudad moderna, bueno, moderna no, porque vemos que el puerto no existía como tal, los barcos embarrancaban, pero sí de la que en ese momento era la ciudad más importante del mundo, ¿vale? Todo el comercio de América pasaba por aquí. Pero era un gigante con pies de barro. Entonces, en ese cambio entre el siglo XVI y el siglo XVII, vamos a disfrutar del máximo esplendor de Sevilla, pero a partir de 1601 van a comenzar los problemas. Como veis en esa imagen, es un gigante con pies de barro, siguiendo la, la figura bíblica, ¿no? Y es que en el año 1601 se produce la quiebra del último banco de la ciudad, la Banca de Castellanos. ¿Qué supone para una ciudad comercial no tener un banco? Que, eh, podemos decir que la respiración de la ciudad, la inspiración es cuando los barcos parten y podemos exhalar tranquilamente cuando los barcos vuelven. Y es que la ciudad va a vivir pendiente más que nunca del éxito o el fracaso de la flota de indias. Durante el siglo XVII, Sevilla no se ajusta a los cánones de una ciudad moderna. Y es que el ayuntamiento no hace cambios urbanísticos. Estos corresponden a particulares, instituciones, conventos. ¿Qué hacían? Pues remodelaban su parte. Yo ponía acerado en la manzana o en el espacio que ocupaba la fachada de mi casa. Yo me molestaba en empedrar la parte del viario de la ciudad que corresponde con mi fachada, etcétera. No existe una estructura como ciudad y ese es otro de esa dejación de las funciones por parte del ayuntamiento es también culpable de ese gigante con pies de barro. Esa dejación de funciones se ve muy bien en este concepto que se llama de antesala de crisis. Mirad, yo para este capítulo, para este tramo de la presentación voy a utilizar muchísimos textos que son textos propios de la época, ¿vale? Están sacados de los libros de Morales Padrón o de los anales de Sevilla recogidos por Ortiz de Zúñiga, ¿de acuerdo? Mirad, pavimento inexistente y limpieza deficiente. Por las estrechas callejas de la ciudad se codeaban, sorteaban o enfrentaban viandantes, bestias y artilugios, nobles y eclesiásticos cabalgando en mulas o caballos, damas en literas acompañadas de pasajes y escuderos, carromatos, recuas de burro, animales gozando en montones de basura, viandantes pisando el polvo del verano o el barro de los meses lluviosos. Había poca agua potable, ya que el acueducto romano se utilizaba para el alcázar, para la vuelta del rey y los palacios de la nobleza, dejando muy pocas fuentes libres para los ciudadanos. Y ya hay que decir una cosa, el río Guadalquivir estaba asqueroso y el agua no era potable. En la antesala de la crisis hay que ver datos poblacionales, por lo que vamos a ver a posteriori, ¿vale? Y no hay datos muy fidedignos, muy fieles de lo que fue el siglo XVII, por ello vamos a movernos
los investigadores siempre se mueven en tres opciones. Una opción mínima, que habla de unos 25.985 habitantes antes de la peste, que se reducen a 16.250. Un intermedio, que habla de unos 120.000 habitantes, que se reduce a 60.000 después del brote bubónico, y hay una cifra que para mí es desaforada, ¿vale? Que habla entre 200 y 300.000 personas fallecidas durante el brote de peste, lo que nos daría una población de 500.000 de habitantes. Ya estoy hablando de lo que ya os estoy adelantando, cuál va a ser el tema, la epidemia. Y hablar de epidemia en plena epidemia se hace un poquito más complejo. Hay que decir que era una población, la del siglo XVII en Sevilla, de base comercial. Y es que, bueno, los extranjeros habían procurado de que, bueno, pues que la gente de su nación se casase en Cádiz, en el puerto, en Sanlúcar, en Sevilla, y bueno, los más cucos pues se iban a Génova, se iban a Francia, se iban a Holanda y a otras partes de Europa para hacerse capaces. ¿Qué pasaba? Que los mejores de esa carrera de mercaderes volvían a España como españoles y navegaban por deudos extranjeros, ¿vale? O sea que muchas veces tenemos la idea de que el oro y la plata españoles, americanos se quedaron en España, pero hay que decir que hubo mucha fuga de capital, utilizando un término muy moderno, de fruto de esos españoles por matrimonio, ¿de acuerdo? Bueno, Sevilla se había convertido en una nueva Babel. Y a mediados del 17 hay que decir que todavía no quedaba muy claro el concepto de España como lo entendemos hoy. Así que para comerciar con América solamente se podía ser natural, ¿vale? Es decir, perteneciente al Reino de Castilla. La población que había en Sevilla, naturales, extranjeros y naturalizados. Naturales, los nacidos en el Reino de Castilla, en los distintos reinos del Reino de Castilla. Extranjeros, los que no fuesen del Reino de Castilla. Y esto incluía a otros reinos peninsulares, eminentemente la Corona de Aragón, ¿vale? Que aunque estaban equiparados en leyes desde 1585, oficialmente todavía Castilla era Castilla y extraoficialmente Castilla era Castilla y Aragón era Aragón. Los naturalizados, pues eran aquellos que mediante cartas de naturaleza o por el favor de la corona o por cumplir una serie de requisitos, pues si queréis, se nacionalizaban, ¿vale? Sería la traducción. ¿Qué pedían? Un mínimo de residencia de 20 años en Castilla o bienes raíces por más de 40.000 ducados. A los ricos todo se les hace más fácil, ¿vale? Para los extranjeros, en teoría, el comercio con América estaba completa y absolutamente prohibido, pero ya hemos visto cómo esos matrimonios de conveniencia hicieron que fuera mucho más fácil ese comercio de extranjeros. Todo lo que os estoy contando, bueno, pues hay que decir que en Sevilla vivían gente de todo el mundo, ya lo podéis imaginar. Y había una nobleza urbana que controlaba los concejos, el concejo de la ciudad, la veinticuatría y los centros políticos. Los títulos podían influir muy fuerte en la corte, pero habían reinado muchos nobles, por lo que se favorece, que ya pasaba desde el siglo XVI, se favorecen los matrimonios entre nobles y mercaderes. De ahí una coplilla popular que decía: es segunda maravilla un caballero en Sevilla sin rama de mercader. Siempre había algún familiar que se casaba, noble, que se casaba con un mercader. Eso además provocaba unas cuestiones muy curiosas, ya que había nobleza que fue capaz de arruinar, fue más nociva que las tormentas del Atlántico, porque fueron capaces de arruinar nobles a familias de comerciantes, casados con una hija y tal, y que utilizaban esa influencia económica. Bueno, pues las órdenes militares y las hermandades se convirtieron también en espacios de convivencia entre nobles, burgueses y artistas. La Hermandad de la Santa Caridad puede ser un modelo como pudiera ser cualquier otro, ¿vale? Bueno, ambiente de crisis en Sevilla. Felipe IV sube impuestos y secuestra recursos de la ciudad desde 1624 por las guerras con Portugal, ¿vale? España tenía muchos frentes abiertos, o la corona tenía muchos frentes abiertos, la guerra de los 100 años, guerras con Inglaterra, peleitas con Francia, peleitas con Portugal, ¿vale?
Y una de las cosas típicas que hacía Felipe IV cuando necesitaba dinero era secuestrar los recursos de la ciudad. Es decir, llegaba una flota y ese dinero de la flota me lo quedo yo, dejando en quiebra a muchísima gente en la ciudad de Sevilla. Bueno, hay que decir que ya lo comenté allá por el tema 1, que Sevilla Sevilla ha sido una ciudad siempre muy inundable. Y hay que destacar que entre la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII, el Guadalquivir sufre 16 riadas, es decir, durante 16 ocasiones se desborda. Entre 1647 y 1652 se vive un tiempo especialmente desastroso y conflictivo por malísimas cosechas, que son resultado de bajas temperaturas y fuertes lluvias. Cuando todo va mal, siempre puede ir peor. En 1649 se remata la situación con la peste negra. Una ciudad ya desesperada, que unido a todo lo anterior, pues va a provocar el episodio más letal y terrible de la ciudad del Guadalquivir. Mirad, os voy a poner un texto que para mí es de los más dramáticos y que mejor explica la situación que se vivió en Sevilla en 1655. Como la miseria de los anegados, es decir, de aquellos que habían visto inundadas sus casas, llegó al mayor extremo por la falta de abastecimiento, acudían muchos a la ribera a recoger los peces muertos que el río arrojaba, con los que se alimentaban los más pobres, causando esto muchas muertes, algunas repentinas. Ya os he dicho que el río Guadalquivir estaba asqueroso, pensad que era un puerto que tenía mucho flujo, mucho tránsito, no solo hacia América, sino también hacia Europa, y cuyas aguas estaban asquerosas del petróleo y demás, con lo cual normalmente los peces que arribaban muertos a la orilla eran peces que ya venían enfermos por contaminación. Bueno, la peste negra de 1649 tiene lugar en primavera. Andando. Bueno, pues os voy a dar algunos textos, ¿vale? Por los principios de enero de ese año de 1649, en esta ciudad de Sevilla, se hablaba ya públicamente de la peste, que estaba dentro de ella, habiéndola en Cádiz, el Puerto y Sanlúcar, de que se guardaba el mal. Y respecto de estar en este tiempo en despacho de flota y galeones se disimulaba algo. Salieron flota y galeones a primeros de febrero, con que al punto se cerró el comercio con dichas plazas y para el cumplimiento se dio bando al asistente. Mirad, este texto que os acabo de leer, que es este texto inferior, lo que viene a señalar es lo que pasó en Sevilla y por qué en Sevilla fue especialmente crítica la peste. Mirad, como bien dice el texto, la flota iba a partir y el comercio antepuso su situación a la salud pública, ¿vale? Entonces, bueno, pues no se podía cerrar la ciudad, porque cerrar la ciudad significaba directamente la paralización del comercio con América. Hay algunos políticos que están queriendo no cerrar a día de hoy, con lo cual es que este texto parece escrito hace un par de meses, ¿vale? Pero está escrito en 1649, ¿vale? Hubo gente que decidió no cerrar y por no cerrar en tiempo, lo que acabó pasando fue el mayor desastre que vivió Sevilla en su historia. ¿De acuerdo? Para la ciudad hay que decir que la peste no era nueva, era una vieja conocida, y es que a lo largo del siglo XVI se dieron brotes en 1524, en 1568 y en 1599. Como anécdota, 1599 es el año que nace Velázquez, ¿vale? Por eso os presento este cuadro que tenéis aquí de Pedro de Camprubín, que yo le llamo El Caballero y la Dama Muerte. Es un cuadro exquisitamente barroco por cómo interpreta su relación a la muerte. Si os dais cuenta, en este cuadro vemos a una bella dama que bajo su manto, bajo su velo, lo que nos muestra es el esqueleto y nos muestra la muerte. Junto a ella, que tiene a sus pies pues algunas vanitas, tiene una guitarra, tiene libros, tiene dinero, porque es el poder igualitario de la muerte, tiene armas. Se presenta un caballero que como si estuviese intentando presentarse ante ella, como seducirla, como, pues bueno, mira a los ojos a la muerte. El barroco es un momento en el que por
Más que por necesidad, diríamos, por golpes de realidad, la muerte estaba completamente de frente. ¿De acuerdo? Os sigo poniendo algunos textos y hay uno en este espacio que será especialmente curioso. Lo que más entristecía era ver la mucha gente que moría en las partes inundadas y que se vio una inundación en la primavera de 1649. Atemorizados a todos ver sacar difuntos en barcos y caballos, no solo en Triana, sino dentro de la ciudad, causando gran pavor ver clérigos detenidos en bocas de una calle esperando que de diferentes casas sacasen los cuerpos, cayendo 4 y 6 juntos en un entierro, cosa nunca vista hasta entonces. 1649, ¿vale? La riada y la peste imposibilitaron encontrar alimentos, que eso es algo que afortunadamente en la peste coronavirus de 2020 no está pasando, ya que bueno, los caminos se destruyeron también por las inundaciones y se incomunicó un poco la ciudad. Llegó el día 4 de abril, que fue Pascua de Resurrección, tan festivo y alegre para esta ciudad en otros años, pero en este tan triste que para encarecerlo mucho, no diré más, en la carnicería no hubo onza de carne ni bocado en las plazas. Cuando llegó la Pascua de Resurrección, hace unos días aquí a Sevilla, recordé todos los textos, porque solo he resaltado algunos, en los que hablaban también que ninguna procesión, porque ya había Semana Santa en 1649, ninguna procesión procesionó. Entonces fue un poco revivir esos momentos y lo he querido dejar solo con la Pascua de Resurrección. Tampoco quiero entrar mucho más, ¿vale? El hambre, los precios, las carestías. Yo os recomiendo que leáis tranquilamente el PowerPoint. Y si os quiero contar el final de la epidemia, mirad, esto es una cosa que arranca en febrero y que termina el día 2 de julio. Y es que, mirad, ¿cómo se arreglaban las epidemias en el siglo XVII? Sacando procesiones. En 15 días salió la Virgen de los Reyes en 2 ocasiones sin ciriales. Y en la segunda de las procesiones, del día 2 de julio, se trajo una imagen de un Cristo que había salvado a la ciudad en anteriores ocasiones. Cuentan que fue milagrosa la intervención de ese crucificado en Sevilla, pero milagrosa fue la interpelación por parte de los comerciantes para abrir la ciudad. Y es que llegaron los navíos de aviso que mandaba la flota diciendo, ya por Sanlúcar, que los barcos venían llenos. 11 días después de la procesión, el 13 de julio, la Junta de Salud reconoció salud en la ciudad justo a tiempo para atender la flota. Y este es un texto bastante también extractado de los textos clásicos, la gente de mar que vive en Triana con las enfermedades que padece, no hay quien se halle en disposición ni quiere descargar las bodegas de los galeones. Eso es lo que va a mover, lo que va a articular todo lo que es la Sevilla del siglo XVII y lo que vamos a ver representado tanto en la arquitectura como esencialmente en la escultura y la pintura. Pero bueno, eso lo veremos en próximos vídeos. Hasta pronto.